Bien, muy buenas noches. Qué gusto poder compartir nuevamente con ustedes en otro espacio de Ecuador Conventions Live. La semana anterior lamentablemente no pudimos compartirlo, pero Ángel Esparreño estuvo al frente conversando un poco sobre el futuro del turismo en el Ecuador. Novedades que nos dan a conocer, que nos permite ir tomando decisiones y que nos permite ir planificando de mejor forma el desarrollo de nuestras actividades turísticas, ¿no? Quiero mandarles un abrazo cordial a cada una de las personas que se están sumando, que se suman a este conversatorio de Ecuador Conventions. Y bueno, pues permitirme comenzar en este día un conversatorio bastante importante junto a un gran amigo, un gran experto en el área de la planificación turística. Él es Edson Larrea. Para nosotros, mi querido Edson, un gusto poderte recibir aquí en Ecuador Conventions, con el mismo cariño de siempre, con ese abrazo fraterno y un saludo inmenso para Guayaquil, ¿no? Que desde allá nos acompaña. Mi querido Edson, buenas noches, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Javier. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder estar presente a través de esta entrevista y hablar de lo que nos gusta, pues, ¿no? Hablar de lo que nos apasiona, como es la actividad turística. Eh, Justamente conversamos tras bastidores qué nos depara ahora con estas nuevas, por ejemplo, las elecciones seccionales que acaban de pasar. Entonces, bueno, es un, va de nuevo en algunos sitios, en algunas ciudades. Entonces, es importante cómo se puede ir planteando esto, ¿no? Así que yo te agradezco muchísimo por la invitación y bueno, a las órdenes y asimismo un fraterno abrazo desde Guayaquil para Quito. Gracias, mi querido amigo. Siempre es un gusto poder compartir contigo, siempre es un gusto poder conversar sobre diferentes temas y entre ellos el turismo, que es el que tanto nos gusta, ¿no? Y bueno, pues para ir entrando en materia, todos conocemos cómo el mundo ha venido evolucionando, ha venido cambiando a un ritmo acelerado. Ahora más que nunca nos damos cuenta de lo importante que es planificar estratégicamente para el futuro de nuestros destinos turísticos, ¿no? Eh, Quizá en muchos destinos a nivel país sí han llevado planificación estratégica, en otros muy ligeramente y en otros definitivamente no han llevado planificación estratégica, abordándonos así a tener un futuro incierto en cuanto a actividad turística se refiere, ¿no? En esta noche particularmente vamos a tratar junto a Edson Larrea eh, cómo abordarlos de manera efectiva a estos destinos turísticos para asegurar un futuro sostenible y próspero para nuestras comunidades turísticas. Con Edson compartiremos en esta noche varios conocimientos, varias experiencias sobre cómo identificar y priorizar esos objetivos estratégicos y cómo colaborar con las comunidades locales utilizando tecnología, utilizando de mejor forma la planificación, ya no solamente como una herramienta de eso, ¿no? De planificación, sino más bien como una herramienta de gestión para la mejora de nuestros destinos turísticos. Así que a todas las personas que se van sumando, que quieren conocer más sobre este tema de planificación, este es el espacio. Mi querido Edson, ha pasado un tiempo bastante importante y bueno, al Ecuador siempre lo hemos considerado como un destino turístico. ¿Qué le hace falta al Ecuador para ser un destino turístico de clase mundial? Eh, Buena pregunta. ¿Qué nos hace falta para verdaderamente? Yo creo que ya tenemos que salir del concepto de potencia. Yo creo que ya ir al concepto de la realidad. ¿Y qué nos hace falta? Yo creo que más allá de ir marcando una hoja de ruta, nos falta verdaderamente darle esa puesta en valor de los productos ya existentes. Lo que nos falta es ponerle esa puesta de valor. Están los recursos, están los atractivos, y entonces hay que transformarlos en productos y esos productos hay que darle esa puesta en valor, articularlos justamente con la parte privada, pero una articulación no de papeles, no esa articulación simplemente de nombre o simplemente por compromiso político, sino que realmente ser esa articulación real, efectiva y afectiva.
que logre justamente crear esa sinergia, ese match, como se dice, ¿no? Para poder establecer juntos esto aquí. Eh, yo creo que le falta eso al país, entablar esos productos de calidad. Gal- eh, lo hablábamos, por ejemplo, Galápagos y se vende muy bien, pero hay que darle puesta en valor al territorio continental, donde hay grandes ciudades, donde hay grandes destinos que muchos no han fortalecido productos, no hay proyectos a largo, mediano plazo. Entonces, entonces no hay ese seguimiento para aquello. Entonces, eso es lo que nos falta, ¿no? Todo ese proceso de engranaje y ese proceso de gestión, como tú lo decías. La planificación es una herramienta muy válida, pero es válida cuando existe una gestión. Uno puede hacer un documento muy bonito, muy técnico, muy ilustrativo, pero si no se pone en práctica, simplemente quedaría eso como un adorno. Y eso es lo que a veces, en muchas ocasiones, ha ocurrido dentro del territorio. Estamos hablando de creación de destinos turísticos de clase mundial con planificación inteligente. Y bajo esa dinámica, eh, queremos entender un poco cómo crear un destino turístico de clase mundial, porque justamente el Ecuador tiene esa variedad, ¿no? Que desde la academia nos han venido diciendo que el Ecuador es multiétnico, pluricultural, megadiverso, tiene mucha riqueza en sus cuatro regiones, en fin, tenemos todo el recurso, pero todavía no logramos identificar cómo crear ese destino turístico de clase mundial. Mi querido Edson, tú has sido consultor en diferentes ciudades del Ecuador, en diferentes municipalidades, en diferentes parroquias del país, y bajo tu experiencia y bajo las diferentes metodologías que has aplicado, ¿cuáles crees que son los criterios que se debe cumplir para considerar un destino turístico? Mira, de lo que he podido trabajar y recorrer, muchos quieren al turismo ya como un resultado a corto plazo. Quieren los resultados ya. Y eso es un proceso. Eso es un proceso. Entonces, nosotros como país no trabajamos bajo indicadores. Entonces, por más que exista la voluntad de poder implementar cosas, no hay, como le decía, el seguimiento. Entonces, ese seguimiento de poder entablar indicadores de, que nos ayuden a identificar en cierto plazo de tiempo las falencias de que existen y obviamente esos indicadores van a mejorar la competitividad del destino. Entonces, eh, nos ha tocado recorrer, nos ha tocado visitar, se han logrado implementar, como te digo, consultorías o proyectos de implementación. Una cosa es instalar un sendero o fortalecer un sendero dentro de X destino y otra cosa es hacer un levantamiento de información. Son trabajos totalmente distintos. Están dentro de un territorio, pero uno es un proyecto, uno es algo ya de implementación que tiene un uso o que tiene una valoración turística distinta dentro de crear un documento donde se debe establecer una hoja de ruta o un banco de proyectos o una línea para seguir bajo esos criterios, ahí es que muchas veces se pierde. Se pierde Ujú. y se pierde justamente por a veces por la falta de seguimiento. Inclusive, inclusive hasta veces por la falta del seguimiento de las consultorías. ¿A qué me refiero? Una cosa es la voluntad política dentro del municipio o de la provincia o de la junta parroquial. Una cosa es la voluntad política que exista por parte de las autoridades, ¿verdad? Y otra cosa también es que el consultor, a lo que realiza su trabajo, entonces también debe hacerle seguimiento al... Es como un médico, le dice al paciente, recuerde que después de 3 meses usted tiene que
bajar la dosis o cambiar a este remedio. Estoy haciendo esa reflexión. Asimismo, el consultor. Oiga, acuérdese que hicimos un plan de desarrollo turístico, está el documento técnico, y mire, en este plazo de aquí, usted se sugiere, porque uno es consultor, se sugiere que se implementen esto, o vamos fortaleciendo aquello. Y también a veces así, el consultor no hace el seguimiento hacia el destino. También existe esa falencia, hay que reconocerla. El consultor hace el documento, lo deja ahí y se va. Entonces tampoco hay ese seguimiento. Entonces ahí se evidencian o se ponen en evidencia otras brechas de seguimiento. No solamente parte sobre el destino, también ya recalca sobre el profesionalismo del consultor, por decirlo así. Ojo, entonces eso hay que también establecerlo y es importante poder indicarlo. Pero en todo esto, mi querido Edson, el consultor como tal es como tú dices el médico, ¿no? El médico que va y que hace un diagnóstico, el que va y que receta y el que te dice qué hacer, fuera del tema de la voluntad política. Yo creo que dentro de los 221 municipios que el Ecuador contempla el día de hoy, em, Entonces, eso hay que también establecerlo y es debe importante. tener su criterio para poder ser considerado como un destino turístico. Y te pregunto esto de los criterios porque en función de eso nosotros vamos a ver por qué un destino turístico o qué beneficios tiene crear un destino turístico en el Ecuador a nivel de clase mundial, ¿no? Porque, o sea, claro, tenemos destinos turísticos como Galápagos, tenemos como Mindo, tenemos como Baños, tenemos como Quito, como Guayaquil, que son destinos turísticos muy ricos y que son de clase mundial porque acaparan mucho, mucho interés. Pero bueno, ¿qué tienen esos destinos turísticos que los otros municipios, por decirlo así, no logran encontrarlo? Entonces, ¿bajo qué criterios, como te digo, tú como consultor, bajo qué criterios nosotros podemos identificar esa funcionalidad para nuestros destinos? Yo creo que hay que hacerlo bajo la vocación territorial del destino. Ese es uno, de entrada. Más allá del diagnóstico que se hace, es la vocación territorial del destino. Verdaderamente el destino tiene la vocación para ser turístico. Entonces, creo que ese es una, uno de los que va de cajón, la vocación territorial del destino. Y te doy este ejemplo ahorita a nivel mundial. Ya existe una regulación en varios puertos europeos de que solamente se permita que ingresen o que encallen un crucero. Ya no permiten en Venecia, en Ibiza, en Mallorca, ya no están permitiendo el ingreso masivo de cruceros. Eso es parte de planificación. Entonces, eh, ya el territorio ya no, eh, si se va bajo una gestión de sostenibilidad, entonces, ok, va a regularizar eso, el ingreso de ciertos cruceros, entonces tienen sus indicadores justamente por contaminación, por masificación por X factor que ellos han determinado, ¿verdad? Eso no lo conocemos bien, pero imponen de una u otra manera un control sobre aquello. Entonces van determinando, ok, verdaderamente quiero ser un destino turístico o, o qué, o en esta, algo interesante que nos dejó la pandemia es que, por ejemplo, evidenció, y eso yo siempre lo he recalcado en los últimos años, por lo menos en estos 2 últimos años, que la pandemia evidenció que no todos los destinos turísticos a nivel mundial contaban con una correcta planificación. Desnudó esas falencias, las desnudó. Entonces, destinos que lograron, ok, contar con un buen plan, contar con una buena gestión, son los que rapidito o rápido lograron recuperarse, lograron asimilar y dio la oportunidad a otros destinos que lograron posicionarse. Si hablamos del caso de México, exclusivamente el Caribe mexicano y otros que se han seguido fortaleciendo y han seguido marcando esa pauta como París,
como Hong Kong. Entonces, que han seguido marcando ese hito. Por darlo así, números, por hablar sobre destinos. Entonces, se determina cuál es entonces verdaderamente la vocación territorial del destino. Entonces, eso es un, un diagnóstico o ese es un estudio que en el país muchas veces se pasa por alto en los territorios del Ecuador, la vocación territorial del destino y verdaderamente zonificarlo. Entonces, vamos viendo ahí esas pequeñas brechas. Entonces, por darte, por ejemplo, un pequeño indicación. Ahora, mi querido Edson, como tú dices, después del tema de pandemia nos pudimos dar cuenta aquellos destinos que tenían su planificación estratégica, que tenían su programación adecuada, pero sin duda alguna, como decimos, y todo este tiempo hemos ya superado el tema de pandemia, llega un momento fundamental para el Ecuador porque hace menos de 15 días elegimos nuevas autoridades y viene un proceso de planificación en donde muchos municipios han considerado crear destinos turísticos de clase mundial. Han buscado o están buscando esos aliados estratégicos para que aporten al desarrollo del destino turístico desde su trinchera, en este caso desde el municipio, y consolidarlo como un destino turístico de clase mundial. ¿Cuál crees que es el proceso ahora para planificar un destino turístico? ¿Qué es lo que los diferentes directores de turismo de los diferentes GATs municipales deberían entrar a hacer en un proceso de planificación para considerar, por decirte un nombre, para considerarle al municipio de Ambato, de La Tacunga, como un destino turístico de clase mundial? Mira, así como los PDOT, los planes de ordenamiento territorial, eh, son exigidos por parte dentro de la ley, asimismo se debería exigir o establecer que cada municipio, cada territorio, tenga un plan de desarrollo turístico. ¿Por qué? Porque ese documento, como lo dijimos al inicio, es una herramienta, es una guía. Y ese documento, esa guía es el que nos va a ayudar a planificar el territorio a una visión de corto, mediano y largo plazo. Ese documento, bien elaborado, bien redactado, con ideas con ideas sobre, con los pies sobre la tierra. Ojo, no hay que sernos tampoco ponernos a veces, muy románticos en el territorio y queremos ya de la noche a la mañana que seamos Dubái, Miami. Entonces, hay que ajustarnos a la realidad. Entonces, por eso yo decía que dentro de un plan de desarrollo turístico, un elemento clave es eh, la vocación territorial del mismo. Entonces, ahí se Así puede es. determinar, ok, perfecto, con qué productos cuento o cuáles son las bondades que tengo o qué recursos son los que tengo para poder competir, para poder establecer. Y Eh, lógicamente para todo ese proceso es el trabajo y el conocimiento técnico desde el mismo director de por turismo, supuesto, ¿no? Porque así es, suele suceder de que contratan el director de turismo, pero resulta que el director de turismo no conoce más allá del palacio municipal y el resto de las parroquias urbanas y rurales tampoco conoce, entonces no existe el conocimiento del potencial para poder es decir, que, claro, es que hemos caído en el error de que a veces la planificación la hacen del escritorio al territorio. La planificación muchas veces en nuestro país se la ha hecho del escritorio al territorio, cuando debe ser al revés. Se la tiene que hacer del territorio hacia el escritorio. Entonces, preguntarle a las comunidades, hacerlas partícipes, a los sectores rurales, urbanos, eh, o sea, hay que formar parte de esto aquí, crea a través de comités, que la elaboración del plan sea participativo, que todos se sientan incluidos dentro de esto aquí, porque ese documento de planificación es el que me va a ayudar a tener una gestión adecuada de los recursos. Y esa gestión adecuada de los recursos, sosteniblemente, es una garantía
es una garantía para el desarrollo turístico del territorio. Una gestión planificada de los recursos es una garantía para el desarrollo turístico del destino. Entonces, desde ahí tenemos que ir enfocándonos y de ahí tenemos que ir partiendo. Del territorio hasta el escritorio. Partícipes. Bien, lamentamos el pequeño inconveniente técnico que hubo, pero bueno, estamos hablando sobre la creación de destinos turísticos inteligentes de clase mundial y bueno, con Edson haciendo un recorderis de todo lo que habíamos hablado en esta primera parte, hablábamos sobre el verdadero significado que tiene crear un destino turístico de clase mundial, ¿no? Sobre varios criterios que hay que abordarlo para poder entender cómo se deben empezar a construir esos destinos turísticos de clase mundial. Y justamente estábamos abordando cuáles son los momentos en los que el día de hoy las autoridades deberían tomar enfoque para poder convertir un destino en un destino turístico de clase mundial. Y ahí hablábamos que ya no es la planificación desde el escritorio hacia el territorio, sino más bien desde el territorio hacia el escritorio, midiendo esas variables que pueden ser fundamentales al momento de tomar decisiones, ¿no? Edson, en tu experiencia, ¿cuáles han sido los ejemplos o cuáles crees tú que podríamos considerar como ejemplos de destinos turísticos de clase mundial que han utilizado una planificación estratégica al día de hoy? Eh, Mira, yo considero, por lo que estuve le leyendo últimamente, y voy a partir, por ejemplo, desde, no mire, ojo, no voy a tomar en cuenta eh, los destinos de Europa. Voy a tomar en cuenta de destinos desde Estados Unidos, de Norteamérica hasta, hasta Sudamérica, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, voy a o tengo en consideración en Estados Unidos, voy a considerarlo a Miami, en el estado de Florida. La, la planificación que está llevando a cabo Miami, el objetivo que se ha propuesto. Y mira, y Miami es una ciudad que en sí ya recibe por un sinnúmero de turistas. Pero mira, ya pidió sede para hacer de la Fórmula Uno. Va a ser sede de la Copa Mundial en el 2020, en el 2026. Entonces, han estado trabajando, han estado planificando el territorio de una manera increíble, que no solamente quieren convertirse en el destino de sol y playa, como muchas veces eh, se lo ha indicado o se ha categorizado. Están Ujú. buscando a través de una planificación mucho más efectiva, que no solamente puede ser un destino de sol y playa o de convenciones. Entonces busca también ser un destino de turismo deportivo. Ya va a ser sede de la Fórmula Uno, va a ser sede del Mundial de del Mundial de Estados Unidos 2026, que es compartido con México y Canadá. Entonces, imagínate ya cómo han venido trabajando desde años atrás, porque esto no surgió de la noche a la mañana. Esto ya viene con un estudio o con un proceso, con un estudio preliminar. Se han propuesto objetivos de desarrollo, han hecho estudios, evaluaciones, han hecho análisis, han hecho una síntesis, formularon un plan, formularon un plan, tuvieron las recomendaciones y ahí viene ya la ejecución y la gestión. Mire, un proceso de 7 pasos y es lo que Miami ha desarrollado. Y está un ejemplo. Voy partiendo de ahí. Bajo a 5 y considero en México dos. Uno, considero
como gran destino considero lo que son Los Cabos y otro que considero como un macro el Caribe mexicano. El Caribe mexicano, que el estado de Quintana, que está Rivera Cancún, Rivera Maya, bueno, en fin. Eh, ¿Cómo está trabajando en Los Cabos? Lo hacen a través de una OGD, un fideicomiso, que son Los Cabos, que es otra herramienta que parte dentro de la planificación, porque acuérdate que la planificación te da la facultad de que tú puedas elegir o que tú puedas plantear eh, qué organismos que te puedan coadyuvar a desarrollar. Entonces, mira, Los Cabos, ok, perfecto, tienen su gestión y crearon un fideicomiso, que es una OGD, que los ayuda a comercializar y promocionar. ¿Por qué los ayuda a comercializar y promocionar? Porque acuérdate que los municipios, los territorios no tienen la facultad de comercializar, pero a través de una OGD, a través de un fideicomiso, existe la figura legal donde se pueda incluir a los prestadores de servicios turísticos, entonces sí los puedas ya formar parte de una comercialización, por ejemplo. Entonces, y eso lo hace Los Cabos y lo hace el Caribe mexicano. Ejemplos de planificación, ya mucho más efectiva, mucho más macro. Si bajamos a Centroamérica, yo tuve la experiencia de dar clases para una universidad Gerardo Barrios, perdón, Gregorio Barrios, de El Salvador, y me llevé un país muy pequeño, 22.000 kilómetros cuadrados. Eh, Guayas y Manabí son más grandes, o sea, en unión en eso. Es llamado, ellos le llaman, ellos se dicen llamar, ay, se me fue el nombre, el, 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 el pulgar de América, el pulgarcito de América. Di clase de justamente de gestión turística, de una consultoría, y escuchándolos a ellos y viendo la planificación que ellos están llevando, Sur City es la ciudad del surf, es el país el surf. Los eventos relacionados a surf en El Salvador son numerosos, son de calidad. Entonces, es un país pequeño, tienen un plan de desarrollo interesante y justamente se están enfocando a desarrollar no solamente sur y playa, sino que un destino de surf. Tienen una Surf City, o sea, tienen una planificación ya ahí establecida. Y es lo que le está dando réditos. Y es lo que le está dando réditos. Bueno, sabemos el ejemplo de Costa Rica. Y si bajamos ya a Sudamérica, me quedo con el ejemplo de Colombia. Y específicamente me quedo en Colombia. Me voy a enfrascar en dos ciudades. Me voy a enfrascar una en Medellín y Bogotá, el cambio que han tenido una visión a largo plazo, de una u otra manera les está dando resultados, porque cambiar el concepto de la gente de hace 20 años de lo que era Medellín, hoy en la actualidad es un referente. Que va a tener problemas, por supuesto, ¿quién no? Y otro, que para mí es la otra cara de la moneda, es Cartagena de Indias. Cartagena de Ujú. Indias se vende muy bien, pero existe mucha comentarios negativos sobre Cartagena de Indias, en el sentido de que en el aspecto de zonificación no está bien zonificado, existe un desorden en el sentido de los prestadores de servicio turístico, hay una sobre demanda sobre el destino. No solamente se concentran en Santa Marta, sino que justamente se concentran en Cartagena. Entonces, eso hace que los demás destinos no se exploten bien, no se exploten bien, ojo. Entonces, toda la oferta se concentra en Cartagena, por ejemplo. Y, y se la sigue vendiendo bien, está bien, están en su derecho, pero van a tener problemas, y es muy seguro que van a tener inconvenientes porque ya hay quejas, hay denuncias de que el producto se va a deteriorar. Ahora, Y Edson,
Con todo esto lo que tú mencionas, trayéndolo acá al Ecuador, en función tanto de lo que hablamos desde Miami hasta lo que terminamos hablando de Cartagena, ¿cuáles crees que son los principales desafíos que tiene un destino turístico en cuanto a planificación se refiere? Los principales objetivos, el principal desafío que tiene, creo que es establecer sus objetivos. ¿Qué es lo que realmente quiere que hacer? Si los objetivos están mal planteados, obviamente no van a alcanzarse. Los objetivos tienen que ser reales, tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables. Por eso, no hay que ser tan románticos con los objetivos. Hay que plantearse de acuerdo a la realidad. No podemos convertirnos de la noche a la mañana en Dubái porque no, es imposible. Es posible a través de un proceso mancomunado, estratégico, de participación, no de la noche a la mañana. Entonces, hay que poner los objetivos con los pies sobre la tierra. Creo que eso es, creo que más allá del estudio preliminar, cuando tú hagas tu estudio es plantear bien tus objetivos. ¿Qué quieres verdaderamente convertirte? Y hacer la pregunta clave, ¿qué espera el turismo de nosotros? El turismo espera mucho de nosotros, el turismo como actividad. Entonces, plantear qué espera el turismo de nosotros. Entonces, eso hay que establecerlo. Y eso muchas veces, esa pregunta la obviamos, la dejamos al final y bien al final. Ahora, en efecto, ¿no? El hecho de plantearnos como destino, qué es lo que queremos hacer en función de turismo, obliga a que armemos un equipo integral, ¿no? Un equipo que vea mucho más allá de lo que es las fiestas tradicionales, las 4 cuadras que tenemos del centro histórico, por decir un número nada más, ¿no? O por ver los típicos atractivos focales. Creo que hace falta tener un equipo mucho más integral para que el destino turístico se empiece a innovar de cierta forma y las actividades también sean mucho más atractivas, ¿no? Porque si no hay innovación en eso, la gente va a decir, bueno, ya visité la costa y no ha habido cambio, no hay mayor cosa que hacer. Creo que ahí viene un trabajo integral que nosotros como actores turísticos deberíamos proponer. Ahora, ¿cuál es la importancia, mi querido Edson, de la colaboración entre las partes interesadas, ¿no? Y te digo esto porque, por ejemplo, muchas veces el sector privado está dispuesto a generar acción para poder innovar, pero como que el sector público no arranca, como que la academia no queda, o a veces la academia es la de las ideas, pero el sector público no desarrolla, es muy burocrático. ¿Cuál es la importancia de esta colaboración para poder considerarle a un destino como un destino de clase mundial? Yo, a ver, el sector privado, eh, es- ellos más que nada están interesados en que los destinos se fortalezcan, porque ese va a ser el rédito para ellos. Entonces, creo que más allá de la participación, que tiene que ser sí o sí, y que ellos se sientan incluidos dentro de la toma de decisiones. Por eso es que te decía, dentro de la formulación del plan, crear comité de seguimiento. Ese comité de seguimiento, ¿verdad? Va a ayudar a que la comunidad y el sector privado, la cadena de valor, se sientan partícipes de aquello y verdaderamente ayuden a tomar decisiones e inclusive a plantear soluciones. Entonces, van a ayudar a que se pueda diversificar la oferta dentro del destino. Y eso es importantísimo, porque a los prestadores de servicio turístico lo que les interesa es que existan productos, exista más oferta dentro del destino, porque eso va a permitir el flujo de turistas o el flujo de visitantes hacia ese sector. Es un win-win, es un ganar-ganar, pero para eso tiene que ser netamente participativo, sin banderas políticas, sin nada, sino que ver verdaderamente participativo. Entonces, el sector privado
yo creo, y hemos conversado muchas veces con estos actores, ellos están dispuestos a ser partícipes, pero a ser partícipes en toma de decisiones, en planteamiento de soluciones. Entonces, ahí es clave la planificación estratégica, invitarlos a ver cómo nos vemos en el futuro dentro del destino. Entonces, invitarlos a empoderarse de aquello. Y creo que este es un detalle fundamental, ¿no? Y la semana anterior hablábamos justamente con Jean-Paul Pinto. Hablábamos sobre este tema de hacer ese taller, ese ejercicio de prospección, ¿no? Es decir, de verle al destino de aquí en unos 10 años, en unos 15 años. Mira, ya tenemos, nos hace falta solamente 7 años para que los ODS cumplan su vigencia. Pero ¿qué tanto hemos aplicado los objetivos de desarrollo sostenible a nuestros destinos inteligentes? Creo que esa es una pregunta que las nuevas autoridades al día de hoy deberían empezar a replantearse y ver que su gestión esté proyectada también al cumplimiento de los ODS, ¿no? Porque en función de esos ODS se marca todo un plan estratégico, se marca un desarrollo de actividades increíbles a nivel internacional. Entonces, ¿cómo acá en el Ecuador nosotros hemos aplicado los ODS para el desarrollo de nuestros destinos turísticos? ¿Y cómo lo hemos convertido en un destino turístico inteligente? Si bien es cierto, hemos jugado con muchos inconvenientes en el camino, nos hemos encontrado con muchas piedras de tope, pero creo que el sector turístico, como siempre digo yo, ha sido resiliente toda la vida, ¿no? Toda la vida ha estado luchando contra políticas que no son acordes, contra ministros que vienen y cambian sus locuras, hacen sus proyectos, hacen sus cosas, pero bueno, el sector turístico ha sido resiliente en ese sentido. Ahora, mi querido Edson, ¿qué les decimos finalmente a nuestra gente, a nuestros actores, a nuestros nuevos directores del turismo de los GAT municipales que van a ingresar en este mayo próximo? ¿Qué les sugerimos en función de planificación estratégica para crear, ojalá, y 221 destinos turísticos inteligentes? Mira, tú has dado una pregunta clave. Los ODS, estamos a menos de, estamos a menos de 7 años para que se termine, ¿no? Son 17 objetivos. Y sí, vale la pena preguntar, ¿los han logrado implementar? Las autoridades que han pasado durante todos estos tiempos, que desde el 2015 fueron establecidos, y ojo, en el 2010 surgieron con otro nombre, ¿han logrado ponerlos en práctica? Una cosa es hablar de sostenibilidad. Acuérdate que de turismo sostenible venimos hablando de hace más de 30 años, pero otra cosa es aplicar turismo sostenible al destino. Son, son, son realidades totalmente distintas. Todo el mundo dice, no, yo quiero convertir a mi destino, aquí voy a practicar el turismo sostenible. Perfecto, ¿cómo? Son muchos parámetros que hay que cumplir. En comentarios estaba viendo que alguien dice algo correcto. Le mando un fuerte saludo a Leticia Sánchez, que acaba de escribir, y dice algo importante. La educación turística es clave. Educación y concientización es clave. Ahora, y te doy este ejemplo. En Europa, ahí sí voy a tocar el tema ya de Europa, ellos han creado a la par una agenda, una agenda de destinos sostenibles 2050, la Carta Europea. Saben que ha sido complicado implementar los ODS. No todos lo han hecho en Europa. Entonces han establecido una carta para el 2050. Perfecto. Hay una agenda, un compromiso. Y está bien. Acá todavía, ¿qué se les puede recomendar? Estamos a 7 años para que se cumpla. ¿Qué tanto se ha avanzado? Hay que preguntar desde Semplades, desde nivel macro, hay que preguntar qué es lo que se ha hecho. Desde planificación Ecuador, desde Semplades, hay que ir viendo qué es lo que se ha logrado implementar en el país, hasta llegar a los municipios o a las juntas parroquiales. Eh, ¿Qué recomendaciones les podemos dar a las nuevas autoridades que se van a posicionar? Que verdaderamente consideren al turismo como un eje dinamizador de la economía de sus territorios. Y ese eje dinamizador de la economía
justamente requiere gestión, requiere planificación, requiere participación y requiere voluntad política para llevarlo a cabo. Entonces, eso es lo que puedo recomendar a las nuevas autoridades que vengan o a los nuevos directores de turismo de que lleguen o los que son ratificados, es lo que hay que trabajar. Estamos a Ahora, tiempo de poder hacer, de poder trazar un buen camino. ahora, mi querido Edson, para ir terminando, yo me sumo a tu recomendación, ¿no? El hecho de generar voluntad política, como lo iniciamos hablando y ahora lo terminamos también, es parte fundamental del proceso estratégico de planificación para el desarrollo y la consolidación de un destino turístico, ¿no? Sin voluntad política definitivamente no podríamos hacer nada. Se han propuesto eventos, se han propuesto acciones, se han propuesto actividades turísticas innovadoras, pero definitivamente si no está a la cabeza del destino, muy difícil de que se logre conjugar algo importante, ¿no? Eh, Nos sigue mucha gente estudiante, nos siguen muchos estudiosos de la industria turística. ¿Qué les recomendamos leer a ellos sobre planificación estratégica, sobre planificación turística? ¿Qué les recomendamos o qué información o fuente pueden ellos acudir para poder empaparse más sobre este tema que es importantísimo y que es de tendencia, ¿no? Porque de aquí deberíamos de empezar a hablar sobre cuál va a ser el Ecuador turístico en 5 años, en 4 años, ¿no? Entonces, ¿qué recurso o qué fuente de información recomiendas tú a la gente que nos escucha para poder obtener más información sobre este tema? Mira, hay muy buenos artículos escritos que los podemos encontrar en la web. Aparte de eso, hay acceso a documentos de la OMT, hay documentos, acceso a la OMT, hay documentos de acceso que tú puedes justamente descargarlos, puedes leerlos, están en inglés, en español. Entonces, ahí hay recomendaciones, guías metodológicas para poder, y estudio de casos reales para poder tener idea. Y mira, y cierro con esto de aquí. Hay algo interesante y yo me alegro por el Ministerio de Turismo porque lo vi en la cuenta de Mabrian, que es una empresa española que justamente trabaja datos, trabaja base de datos, perdón, en este caso trabaja data. Eh, el Ministerio de Turismo firmó un convenio ya con Mabrian para poder trabajar inteligencia de mercado. Y eso es interesante porque el trabajar data nos va a ayudar a tomar decisiones y eso va a encajar dentro de una planificación. Yo eso lo veo muy bien. Eso para mí es excelente. Es parte de una planificación estratégica justamente porque nos va a ayudar a detectar o a tomar decisiones en base a estadísticas, en base a números, que a veces no se lo hace. En turismo yo me refiero, ¿no? Entonces, hay documentos muy buenos. Mavian, a ver, perdón, en España está Segitur, que es una plataforma que también trabaja turismo inteligente y ellos también presentan accesos para descargar documentos que tienen que ver con planificación estratégica de destinos inteligentes. Miren, hay muchísimas plataformas que te permiten descargar información gratis. Simplemente tienes que, digamos que, suscribirte a ellos, suscribirte sin costo alguno. Entonces ahí tú puedes bajar información. Y aparte que obviamente hay artículos muy buenos y más que todo los deben buscar en Google Academy, donde podrán descargar libros, artículos, revistas, tesis, entonces que van relacionados a aquello. Ya hay estudios de casos reales ahí. Perfecto, mi querido Edson. Y yo quiero agradecerte por tu compañía. Gracias por tu intervención y por tu tiempo para este conversatorio. Para nosotros como Ecuador Convention es fundamental porque todo este tema, todos estos temas que vamos tratando
van enfocados también a fortalecer nuestro Congretur que se va a desarrollar en el mes de noviembre acá en la ciudad de Quito, ¿no? Entonces, invitarles a la gente a que nos preparemos, ¿no? Nos preparemos para poder encontrarnos en este espacio, en este escenario académico, en este escenario turístico, en donde seguramente hablaremos de esto, de la creación de destinos turísticos inteligentes con planificación estratégica, hablaremos sobre gobernanza, hablaremos sobre sostenibilidad, hablaremos sobre cómo aplicar los ODS en nuestra gestión y bueno, en sí un sinnúmero de cosas más que seguramente van a ser de mucho interés para nuestra gente. Mi querido Edson, yo quiero agradecerte a ti y recordarles también a la gente que nos sigue de que esta grabación está aquí en nuestras redes sociales, también está en YouTube y también nos pueden escuchar a través de Spotify. ¿Para qué? Para que este podcast que estamos grabando el día de hoy sea siempre una fuente de consulta para tomar mejor decisión. Así que mi querido amigo, te agradezco mucho, te deseo un excelente resto de la noche y pues estaremos en contacto para ser seguro y juntos ir fortaleciendo nuestro Congreso. Te mando un abrazo, mi querido Edson. Muchísimas gracias. Al contrario, te agradezco por la invitación y de verdad que ha sido un espacio muy interesante poder conversar y platicar de lo que nos gusta, ¿no? En turismo todavía tenemos mucho por hacer y el turismo es mucho más de lo que nos imaginamos. Hay que justamente hay